tal, amigos? En este programa vamos a hacer un poco de continuación de lo que hicimos, de lo que vimos en el programa anterior, en el que hablamos, recordarán, del calentamiento global y el efecto invernadero. Ya explicamos los grandes problemas que nos puede traer un aumento en la temperatura y lo que nos puede llegar a generar el efecto invernadero, independientemente de que sea el hombre o no el causante de estos asuntos. Lo que vamos a ver hoy son recomendaciones. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer para poner nuestro granito de arena en la búsqueda de la solución para que todos podamos mantener el ritmo y la calidad de vida que tenemos hasta el momento o mejorarla, pero no empeorar? Empecemos por saber cuáles son entonces los motivos que generan las causas que generan el efecto invernadero. Hemos dicho que son principalmente tres: la emisión de metano, la emisión de dióxido de carbono, el llamado CO2, y la emisión y los gases de clorofluorocarbonos en la atmósfera. ¿Cuáles son los clorofluorocarbonos? En este asunto no tenemos gran problema, porque los clorofluorocarbonos fueron prohibidos, su uso fue prohibido ya hace muchos años y hoy prácticamente están desaparecidos. Recordarán ustedes los aerosoles que se utilizaban, el spray que utilizaban las mujeres para el pelo, todos esos estaban propulsados por clorofluorocarbonos. Hoy se utiliza aire comprimido para impulsarlos, ya no tenemos problema. El freón, recordarán ustedes que los refrigeradores y los elementos de enfriamiento utilizaban una cosa que se llama freón, ese tampoco existe ya, hoy se utilizan otro tipo de gases que no son precursores del efecto invernadero. Por lo tanto, creo que en clorofluorocarbonos cada uno de nosotros no tiene gran cosa que hacer al respecto y vamos a poder seguir nuestra vida respecto a ellos. En el número 2 viene algo que ya empieza a ser muy importante. Dijimos que la generación de metano puede ser interesante. ¿De dónde se genera el metano? Dijimos que se genera por la descomposición de la materia orgánica. Materia orgánica son los animales, las plantas, todos los seres vivos, estamos hechos de carbón, y cuando este carbón reacciona y se descompone y se digestiona, se hace la digestión orgánica, anaeróbica o aeróbica, no importa, de estos materiales se desprende un poco de metano o mucho de metano. Por eso los rellenos sanitarios, donde se deposita la basura, hoy tienen que ser muy controlados, muy revisados, y tienen que tener condiciones de captación de este gas metano para que él no se vaya a la atmósfera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar a toda costa tirar basura a cielo abierto. Si la tiramos a cielo abierto no va a haber forma de captar ese gas metano que de todos modos se va a generar. Entonces, por favor, no seamos el cochinón. La gente está muy acostumbrada, sobre todo en las zonas agrícolas y en las zonas de campo, en las zonas del exterior de las ciudades, a simplemente buscar una barranca y tirar ahí la basura. Eso es un grave daño a la atmósfera, porque todos los gases que se generan ahí van a dar a la atmósfera y mucho de ello es metano. Les voy a contar que hay otra fuente de metano que es muy interesante, que son los gases que desprenden los seres vivos. Sí, nosotros y las vacas y los toros y los cerdos y todos ellos, todos los gases, las secreciones gaseosas que tienen, las excreciones gaseosas son principalmente metano. Nosotros no podemos hacer nada y ni modo, no podemos hacer que las vacas dejen de echárselos, pero pues ni modo, vamos a hacerlo. Pero lo que sí se puede hacer con ellos es, en todas las granjas, empezar a concentrar todos estos excrementos, capturarlos y meterlos a digestores orgánicos. Este producto, todo este material, se digiere en forma anaeróbica, esto es, sin contacto de la atmósfera, sin contacto al aire, dentro de unas capas cerradas, se cierran con una lona, y entonces el gas se captura y se puede utilizar para generar electricidad, para prender la estufa, en fin, para muchos usos se puede utilizar este gas en lugar de hacer que el gas se desprenda y se vaya a la atmósfera. Esa es una práctica que afortunadamente en el mundo ya se está llevando a cabo, que es la digestión de los excrementos y de los desechos orgánicos de las granjas, tanto porcícolas como de todo tipo de animales, ¿no? Con esto estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena
para evitar la generación de metano. Los que tengan granjas, los que tengan ranchos, los que tengan este tipo de cosas, cuiden este tipo de cosas. Hay soluciones muy baratas, yo conozco varias, que nos pueden ayudar a concentrar estos excrementos y estos desechos orgánicos, ponerlos adentro de una bolsa y esta bolsa genere gas y ese gas después utilizarlo para impulsar alguna turbina generadora de electricidad o cuando menos para prender la estufa en sus ranchos. En fin, el tercero de ellos es probablemente el más importante y es el que va a merecer mayor cantidad de trabajo de nuestra parte. El famoso dióxido de carbono, bióxido de carbono, cualquiera de ellas está aceptada. Son dos moléculas de oxígeno con una de carbono, por eso su fórmula es CO2. ¿Qué es el CO2? Es un gas que se produce en forma natural cuando nosotros exhalamos, estamos emitiendo CO2, las plantas capturan ese CO2 por aquel proceso que todo mundo estudiamos en la escuela que se llama fotosíntesis, lo recordarán, las plantas verdes, gracias a la clorofila, son verdes y con esta clorofila lo que hacen es capturan ese CO2 y lo transforman y logran una emisión de gases de oxígeno, o sea, las plantas toman CO2 y emiten oxígeno, y ese oxígeno es el que nosotros podemos respirar. Por lo tanto, algo de CO2 presente en la atmósfera es bueno, porque el CO2 en este momento se está convirtiendo en el alimento de las plantas, podríamos así decirlo, y no pretendemos eliminarlo, pero hay muchas fuentes de CO2. El chiste está en hacer que estas fuentes sean las controladas, las que se necesitan para que la atmósfera se mantenga en un equilibrio como el que debe mantenerse. ¿Quién genera entonces el CO2 peligroso, el CO2 que nos preocupa porque va a generar este llamado efecto invernadero? Hay varias fuentes importantes de ella. Una de ellas es, desde luego, el uso del automóvil. Cada vez que nosotros echamos a andar el automóvil y el motor está caminando, estamos quemando un combustible y de la combustión de este producto, de esta gasolina, se desprenden gases. El principal y el más abundante de ellos es el dióxido de carbono, el CO2. ¿Qué es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros? Usar menos el automóvil. Usarlo solamente en la cantidad necesaria. No usarlo en forma indiscriminada porque estamos contaminando en forma innecesaria, ¿no? Otra fuente interesante de dióxido de carbono son los incendios forestales, las quemas agrícolas. Yo verdaderamente no puedo entender cómo es que en pleno siglo XXI los gobiernos, y en particular el gobierno de Yucatán lo hace, los gobiernos le sigan recomendando a los agricultores quemar y seguir con el proceso de roza, tumba y quema. No lo puedo entender, de verdad. Está más que demostrado que no es una práctica sana para las tierras. Sin embargo, en muchos lugares se sigue haciendo y el gobierno hasta anuncia la forma en la que deben quemarse las cosas. Eviten las quemas agrícolas, porque además las quemas agrícolas pueden salirse de control y generar incendios forestales que son grandes generadores de CO2. Hay otro, por ejemplo, que son las erupciones volcánicas, pero contra eso no podemos hacer nada. Nosotros no podemos decirle al volcán que deje de hacer erupción, entonces ahí pues no podemos meter las manos. Lo que necesitamos hacer es entonces consumir menos energía eléctrica principalmente. ¿Cómo podemos consumirla? La primera que se me ocurre y que a todos ustedes seguro ya se les ocurrió es usar focos ahorradores. Desde luego, ya no utilizar focos incandescentes, que desde luego ya ni siquiera existen. Pero bueno, cambien en su casa, coloquen focos ahorradores, y los focos ahorradores, además de evitar consumo de energía, duran más tiempo, sí son un poquito más caros que los anteriores, pero de los otros ya ni hay, y vale la pena usarlos, vale la pena consumir menos energía en ese momento. Cuiden la luz, no tengan su casa como nacimiento, no mantengan focos prendidos en lugares en donde ustedes no están. Hemos oído muchas veces la recomendación de los equipos que se quedan en stand-by están consumiendo energía de forma innecesaria. Apáguenlos, desconéctenlos, mantengan al mínimo el consumo
de energía en sus casas, en sus oficinas. Eviten, por favor, dejar las luces encendidas de la oficina las 24 horas del día. Tratemos en lo posible de conseguir equipos modernos de aire acondicionado, de refrigeración, consumen menos energía, son más baratos, nos va a costar más barata la factura mensual de la compañía de luz y además vamos a estar consumiendo menos energía que, como ya dijimos, el producir la energía genera CO2, genera dióxido de carbono. Busquen la forma de mantener más fresco el ambiente de su casa, temperatura más hacia ustedes, para evitar el uso indiscriminado de ventiladores, de abanicos, de aire acondicionado, equipos de aire acondicionado. Busquemos la forma de ventilar en forma natural nuestras casas y nuestras oficinas y con esto vamos a, nuevamente, ahorrar y a disminuir el consumo de energía. Pinten de colores claros. Los colores claros rechazan el calor, por lo tanto mantienen más fresco el lugar. Los exteriores de las casas, las azoteas, por favor, señores, vivimos en un lugar caliente, eviten que la azotea absorba calor en forma innecesaria. Siembren en su azotea. No quiere decir que la conviertan en jardín botánico, pero pueden primero pintarla de blanco, desde luego. El impermeabilizante que utilicen, que sea blanco, no rojo, por favor. No utilicen impermeabilizante rojo. Esa es una cosa que realmente en lugares como Yucatán no debería existir, y yo creo que en ningún lugar del mundo, a menos que vivas en un lugar en donde se necesite capturar el calor. Lo que podemos hacer nosotros es sembrar en nuestra azotea, mantener frescas las paredes en base a colores claros, y al sembrar en la azotea lo que hacemos es ponemos plantas que ya dijimos que consumen CO2 y generan oxígeno. Reduzcan en lo posible cualquier tipo de consumo de productos como madera, carbón, solventes, y ahorren agua. Usen el agua lo menos posible. ¿Por qué se usa lo menos posible? ¿Por qué todo este ahorro en los productos de los que les estoy hablando? Porque producir cualquier cosa requiere de energía. Para producir 1 litro de agua potable se necesitó energía. Mientras menos agua consuma yo en mi casa y mientras menos mantenga yo el grifo abierto, menos energía estoy necesitando para hacer que esa agua llegue a su destino, que es mi casa. Seamos más racionales en el uso de la energía. Utilicen, por ejemplo, calentadores solares para calentar el agua. Con esto bajarán nuevamente su factura de electricidad, su factura del gas, y vamos a evitar contaminar al quemar gas. Y vamos a utilizar una fuente natural de energía, que es el sol. ¿Sí? Una última más. Eviten comprar productos que vengan excesivamente empacados. Los empaques, como ya dijimos, son plásticos muy bonitos, muy alegóricos, muy mercadológicos. Fueron diseñados para atraer y para generar la compra impulsiva. Sí, pero para hacerlo se requirió de mucha energía, y esa energía genera CO2. Prefieran los productos a granel, eviten los empaques innecesarios, usen su propia bolsa para el mandado, eviten en lo posible tomar bolsas de plástico del supermercado o de la tienda donde hagan sus compras. Deshacerse de la basura cuesta dinero y cuesta energía, y la energía contamina. En fin, espero que estas recomendaciones que les acabo de dar y que acabamos de mencionar nos hagan a cada uno de nosotros un poquito más conscientes acerca del grave daño que le estamos haciendo hoy al mundo, pero el aporte que nosotros le podemos dar con nuestro granito de arena al mejorar las condiciones en las que estamos, vamos a tratar de mantener el mundo como hoy nos permite él estar. Tienen mi correo electrónico, háganos llegar sus comentarios, que seguiremos trabajando para informarlos en forma sana, divertida, porque ciencia y cultura hasta la sepultura. Hasta la próxima.